Hola a todos y bienvenidos. Hoy no hablaremos de una ni de dos, sino de 4 mujeres asesinas que actuaron como verdaderos monstruos. Y empezamos muy fuerte con una mujer que se autoproclamó la gran sacerdotisa de la sangre. Todo empezó en 1962 en México, en el pequeño pueblo de Hierba Buena, cerca de Monterrey. En este lugar acaban de llegar 2 criminales perseguidos por la Policía Nacional por múltiples agresiones. Y estos 2 hermanos idean un plan, y es someter a los 50 habitantes de este pequeño pueblo y autoproclamarse ni más ni menos que deidades inca. Bueno, realmente es una idea completamente loca y nadie se los va a creer. Bueno, sí, realmente todo el mundo se lo creyó y empezó un verdadero culto. Pero los 2 criminales no son estúpidos. Saben muy bien que su estafa no va a durar mucho tiempo sin alguien para apoyarlos. Uno de los 2 tiene una idea y dice: debemos conseguir una mujer. Nadie puede resistir a una mujer. De esta forma, nuestra historia será mucho más creíble. Y es en este momento que Magdalena Solís entra en este juego peligroso. Los 2 hermanos criminales logran convencer a Magdalena Solís que ella es en realidad la reencarnación de una importante diosa. No solamente les creyó, sino que también aceptó la noticia con mucha alegría, ya que ella se convertiría en la doña de Hierba Buena. Poco tiempo después, 2 hombres se rebelaron en contra de esta locura. Pero Magdalena la diosa no podía dejar pasar eso, y mandó a su gente a apedrear a estos 2 hombres hasta la muerte. A partir de este día, ella inventó el ritual de la sangre, que consistía en mutilar, golpear, quemar y dejar por muerto a todos los miembros de la secta que se atrevía a hablar en contra de ella. Luego Magdalena recuperaba la sangre de la persona moribunda o ya muerta, llenaba un cáliz con el precioso líquido y se lo bebía. Pero este ritual era solamente el comienzo para la mente perversa de esta mujer. Ella empezó a violar a hombres, mujeres, niños e incluso miembros de su propia familia, y los compartía con los 2 hermanos criminales. Pero todo eso no era suficiente. Ella tenía todavía mucho más sed de sangre y se inventó una nueva pasión: sacar los corazones de hombres y mujeres aún con vida. Una verdadera carnicería que duró unas 6 semanas, hasta la llegada de un joven en el pequeño pueblo. Viendo toda esta locura, se asustó bastante, pensando que todos eran vampiros, y huyó lo más rápido que él pudo hasta la comisaría más cercana para contarles toda la historia. Al día siguiente, la policía y un grupo de militares fuertemente armados, por si acaso se trataba de verdaderos vampiros, llegaron en el lugar. Los miembros de la secta se resistieron. Ellos también tenían armas y empezó un tiroteo en el cual varios miembros de la secta fueron heridos o incluso encontraron la muerte. Después de todo eso, encontraron los cuerpos de los 2 hermanos que idearon esta secta al principio. Finalmente, Magdalena Solís fue condenada a 50 años de cárcel por tan solo 2 asesinatos, ya que ningún miembro sobreviviente de la secta quiso hablar en su contra en un tribunal. Aunque en realidad se estima que ella ha asesinado unas 15 personas, sin contar todas las violaciones que ella ha cometido. Hoy en día, Magdalena Solís está conocida por ser una de las pocas mujeres asesinas que actuó principalmente por el sexo. Bienvenidos en la Casa de la Muerte.
Un caso horrible que culminó en 1912. Todo empezó en Estonia con Ivanova Tamarin y su hija Olga de 17 años. Ellas viven en una casa muy aislada, por lo cual Ivanova tiene que encargarse de la educación de su hija. Pero no cualquier educación. Ivanova está tratando de transformar a su hija en una perfecta asesina caníbal. Por varios años, las dos mujeres atraen a turistas en su casa, supuestamente reconvertida en un hotel. Lo que no sabían estas pobres víctimas es que en el piso, al nivel de la mesa del comedor, había una apertura escondida de madera que permitía hacer caer a estas pobres personas adentro de una cueva especialmente equipada para ellos. Un terrible lugar lleno de herramientas de torturas, de sistemas para retener a las personas y obviamente todo lo necesario para disfrutar de un buen buffet. Todo iba bien para las dos mujeres hasta que la policía empezó a descubrir cuerpos en los alrededores de la casa después de muchas denuncias por personas desaparecidas. Cuando los oficiales quisieron entrar en la casa, encontraron bastante resistencia por parte de las dos mujeres, que obviamente tenían algunas cositas que esconder por ahí. Finalmente, la policía logró entrar a la fuerza y encontraron en la famosa cueva una montaña de restos humanos. Al total, 27 cuerpos. Ivanova y Olga confesaron todos sus crímenes y también nombraron a 30 cómplices caníbales ellos también del sector. De estas 30 personas, 9 lograron escaparse al inicio de la investigación. Hoy en día se estima la cantidad real de víctimas a 40. Luego de ser encarceladas, nunca más se escuchó hablar de Ivanova y de su hija. En esta época, en este país, realmente se piensa que fueron ejecutadas discretamente. Ahora viajaremos en Francia en los años 1900 con la asesina en serie Jeanne Weber, especializada en homicidios de pequeños niños. Se estima que Jeanne asesinó alrededor de 10 niños, empezando con su hijo propio. Y el peor de todo eso es que ella nunca fue condenada. Para entender todo eso, volvemos al principio de la historia. Jeanne era una mujer servicial que le encantaba cuidar niños. En 1905, ella tomó la costumbre de cuidar a las hijas de su hermano y de su esposa, o sea, de su cuñada. Una noche de marzo, mientras estaba cuidando a las dos hijas de su cuñada, esta última vuelve en casa y descubre con horror que una de sus hijas está muerta, supuestamente de convulsiones, según Jeanne. El médico descubrió marcas extrañas alrededor del cuello de la niña, pero realmente el caso se quedó así. Jeanne aprovechó para continuar su trabajo y dejar en su camino a otros niños muertos. Tan solo 20 días después, el mismo hermano que acababa de enterrar a una de sus hijas vuelve a ver a Jeanne y le pide un favor, le pide que cuidara a su última hija. Completa inconsciencia o confianza total en su hermana, o quizás quería deshacerse de su última hija, no se sabe. Pero el hecho es que esta misma noche la niña fue encontrada media muerta, supuestamente por una crisis de sofocación. Pero el increíble de esta historia es que el hermano, en vez de llevarse a su hija, pide simplemente a su hermana Jeanne si puede cuidar a su hija 24 horas más. Lógicamente, el día siguiente, la hija fue encontrada muerta
también con marcas extrañas en su cuello. Ustedes piensan que la policía ya tuvo que reaccionar a todo eso, pero no, para nada. Un mes después, miembros de la familia llegan a la casa de Jeanne con sus propios hijos y le piden de favor a Jeanne de cuidarlos mientras ellas se van de compras. Vuelven algunas horas después y se espantan a ver a Jeanne sentada encima de la cabeza de uno de los niños, ya medio estrangulado. Por fin una denuncia formal fue registrada en contra de Jeanne. Poco tiempo después, Jeanne aparece al tribunal con uno de los mejores abogados en esta época, algo bastante extraño, ya que Jeanne no lo conocía y tampoco tenía dinero para pagar a alguien de este prestigio. El abogado destruyó rápidamente el caso, afirmando que los expertos médicos nunca usaron la palabra estrangulación en sus reportes, y que incluso los reportes de ellos estipulaban muertes naturales. Y agregó que ningún testigo jamás vio a Jeanne estrangular a un niño. Finalmente, el hecho que Jeanne era una madre adolorida por la pérdida de su propio hijo terminó de convencer al jurado de su inocencia, que la declararon inocente. Seguramente pensaron que no era su culpa si aparecían niños muertos cada vez que ella se encontraba sola con ellos. Ahora iremos en Inglaterra con la asesina en serie Joan Deney. Al contrario de Jeanne, ella sí reconoció a todos sus crímenes y con gusto. Ella asesinó a 3 hombres, incluyendo al propietario de su apartamento. En este caso no trataremos de la cantidad de homicidios, sino más bien de cómo ella lo ha hecho. El cadáver del propietario fue encontrado en su propia casa varios días después, arropado de un vestido de gala negro con las nalgas afuera. Antes de ser arrestada, Joan tuvo el tiempo de asesinar a 2 hombres más que tuvieron la mala suerte de pasear a sus mascotas en este mismo momento. Cadáveres encontrados en bordes de caminos boscosos. Después de estos actos terribles, Joan no se emocionó más que eso y decidió llamar a su mejor amigo para cantarle esta canción. Lo que significa, ups, lo hice otra vez. En la corte, cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza por haber tomado la decisión de apuñalar a estos 2 hombres que ni siquiera conocía, dijo que cuando mató a su propietario era solamente para divertirse y para saber lo que se siente quitar la vida de alguien, y que eso le gustó bastante y que quiso hacerlo de nuevo. Joan asumía tanto sus crímenes que cuando finalmente la condenaron a pasar el resto de su vida en la cárcel, ella simplemente explotó de la risa como una loca. En prisión, un reportero inglés fue a verla para intentar de saber más sobre esta mujer. Y aprendió que en marzo del 2014, Joan intentó comunicarse vía carta con una mujer. Joan intentaba en esta carta hacer creer a esta persona de su total inocencia en los crímenes, ya que ella simplemente asumió toda la responsabilidad de los asesinatos para poder proteger al verdadero asesino. El reportero se dio cuenta que no era la primera vez que Joan intentaba estafar a las personas de esta forma. Los psicólogos se interesaron a estas famosas cartas y quedaron impactados con lo que vieron. Joan cambiaba completamente su estilo,
según la persona con la cual estaba conversando, hasta tal punto que ella cambiaba también su forma de escribir. Prueba de una gran inteligencia mezclada con muchos trastornos psicológicos. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos el próximo jueves. ¡Salut!